En esta mañana continuamos nuestra serie en el capítulo 2 ahora de Timoteo. ¿Cuántos estudiaron en Timoteo 2? Mi pena Timoteo estuvo grueso, ¿verdad? Ahora vamos a explicar un poquito acerca de lo que el Señor va a hablarnos, porque es muy cuidadoso lo que vamos a hablar hoy, porque mucha gente puede malinterpretar lo que aquí habla Pablo a Timoteo. Y terminamos entonces los últimos versículos del primer capítulo de Timoteo 1, 1 Timoteo 1, y lo termina diciendo así. Mira, le dice a Timoteo: serás un soldado que confía en Dios. Vamos a decirle a alguien: confía en Dios. Vamos, dile confía en Dios. Dile confía en Dios. Trust in the Lord. A quien no se le puede acusar de nada malo. Algunas personas como Himeneo y Alejandro, aquí está hablando personalmente y específicamente de nombres de unas personas que Pablo él quiso discipular, pero estas personas como que no agarraron la onda. No sé cuántos de aquí han sido líderes de Grupo Conexión, líder de algún ministerio, ¿no? Y siempre encontramos como estas personas que tú inviertes tiempo, inviertes tus recursos, inviertes oración y sale un Himeneo y un Alejandro. ¿Cuántos tienen un Himeneo y un Alejandro en sus vidas? No levanten la mano. Dice: como Himeneo y Alejandro dejaron de confiar en Dios, por eso no les permití seguir en la iglesia. No es que les excomulgó, sino que tú ves en la Biblia que Pablo y Pedro usan esta frase de que no les permití estar en la iglesia, y usan la siguiente frase: para que Satanás haga con ellos lo que quiera. Esto no nos da autoridad a ti de decir: mi esposa no quiere hacerme caso, se lo voy a entregar a Satanás. No, específicamente los apóstoles tenían esta autoridad, nada más los apóstoles. Dice en otra versión, no sé cómo dice tu versión, los entregué a Satanás, dice otra versión, ¿verdad? Los entregué en las manos del demonio, de Satanás. Dice, para que aprendan a no insultar a Dios. Ahora sí, entramos al capítulo 2 de 1 Timoteo. Dice: en primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndolo que les muestre su bondad y les ayude. Oramos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, Señor, que estamos aprendiendo en estas 6 semanas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que salga la luz, Señor, del sol, el sol de justicia, como hemos titulado esta serie. Ese sol, Señor, a iluminar el camino, a darnos guianza, Señor, a llevarnos por la buena senda que es tu amor y tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y Crucial dice: ¿cuánto le dan la bienvenida a aquellos que nos ven en línea? Un aplauso fuerte al Señor por aquellos que nos ven en línea. Está más que bienvenido a pasar acá. Mira, tenemos cafecito, tenemos a veces pupusas, a veces tenemos tamalito, pero lo mejor de todo es la palabra de Dios. Amén. El estar en la presencia del Señor. Así que les invitamos todos los domingos. Y a ustedes, y aquí hay muchos que están de vacaciones, oramos para que el Señor también les ayude. Nuestra hermana Lorena se está yendo de vacaciones esta semana, vamos a estar orando por ella. ¿Quién más se va de vacaciones? Bueno, vamos a estar orando también por nuestra hermana Leida, que está saliendo de viaje en estas semanas para Colombia. ¿Cuándo vamos a estar orando por ellos? Amén. ¿Quién más se va de viaje? Nuestra hermana Carmencita también se está yendo para Puerto Rico de regreso. Le tocaba irse el sábado, ¿no? Pero por la tormenta, por las famosas tormentas, los huracanes, no le permitieron. Al final ella va dando unas palabras. Voy a tratar de ser corto. Ella también tiene unas palabras para la iglesia. No es casualidad, ¿verdad? No es casualidad que ella se tuvo que quedar y ese Señor tuvo una palabra para darnos en esta mañana también, aparte de esta serie que estamos llevando. Así que esta mañana quiero darte una clase express de intensivo. ¿Cuántos están listos? Una clase express. Va a ser gratis más tax. Free plus tax, dicen. No, va a ser gratis. Hace un par de meses tuvimos una clase que se llamó Interpretación Bíblica. Buenísima, duró 9 semanas. Cuando yo la recibí me duró, sí, por ahí, casi 4 meses. Y es una cosa que se llama ongoing learning. ¿Cómo lo traduciríamos? Un aprendizaje que sigue constante en la vida de un cristiano. Lo que es la interpretación bíblica. Y allá atrás tenemos a Marcela en la entrada. Tienen el papelito, si me los puedes repartir esos papelitos, ahí para las notas. No sé si ustedes tienen para las notas. Quiero que todos tomen un papelito de esas notas, porque también ahí está este modelo que te voy a mostrar en esta mañana. No sé si me pones en la pantalla, Brian. Ahí denle un codazo a Brian porque creo que está durmiendo. Denle un café ahí extra cargado, un coladito. ¿Cómo se llama el cubano, el café cubano? Colado. Denle un Red Bull, pues. Denle algo ahí para que se defiendan. No son bromas. Desde que está prestando atención. Lo que pasa es que
Le dijeron que su esposa está embarazada allá en Ecuador, así que él está ahí atento. No, esa broma es... Esa fue la broma. Bueno, José le hizo esa broma esta mañana, así que... Oh, by the way, yo digo, ¿qué tengo aquí? Digo, es que tengo un tomate. Nuestro hermano Saúl, levante la mano ahí, hermano Saúl, levante la mano ahí. Cosita. Músico. Así que ahí atrás va a estar la cajita de los tomates, jitomates. Bueno, en español le decimos tomatoes. Bueno, go back, regresa a la anterior. En la interpretación, en la clase de interpretación bíblica, dale, una más, es un puente. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes o no lo tienes? Denle la imagen. En la clase de interpretación bíblica hay un puente que, no sé, tú tienes las notas ahí, ¿verdad? Si tú lo puedes saber en las notas, a ver que te ayude ahí. Ya se acabaron todas. Uy, no printeamos más entonces. Hay un puente que en la clase bíblica hemos aprendido, donde está la ciudad original. No sé si lo tienes ahí. Donde, préstame, voy a dejarlo aquí. Tenemos este puente, entonces en la ciudad, yo sé que está chiquito, pero ahorita lo va a buscar Christian. Bible Interpretation Bridge se llama. Está la ciudad original, está un puente, hay un río, número 2, está el puente, número 3, y está la original, la ciudad moderna, si se le puede decir así. Son 4 puntos. ¿Qué significa este modelo? El número 1 es, ¿a quién fue escrita la Biblia? En este caso, estamos estudiando 1 Timoteo. ¿A quién fue escrita Timoteo? A Timoteo. ¿En qué fecha fue escrita? 60 años después de que Cristo vino, 60 años después de Cristo. ¿Cuál fue el contexto que fue escrito, verdad? Ahí está, mira. El número 1, tenemos la ciudad original, ¿a quién fue escrita? Número 2, tenemos el puente que hay que cruzar, un río que hay que cruzar, perdón. Número 3, tenemos el puente que va a ser nuestra herramienta. Que ya no lo necesito. El puente va a ser nuestra herramienta para interpretar la Biblia. Y número 4 es nuestra cultura. Y número 5 es la interpretación que nosotros le damos, la aplicación que nosotros le damos. En este caso, ¿verdad? 1 Timoteo fue escrito a Timoteo. En el Nuevo Testamento ves que fue escrita, por ejemplo, la cultura que fue escrita greco-romana, de los griegos y los romanos, fue escrita en un lenguaje, fue escrita en griego, fue escrita en el tiempo, en los 60 años después de Cristo, en la situación que estaba. En este caso vemos que había desorden en la iglesia, habían problemas en la iglesia, habían situaciones en las cuales Pablo estaba tratando de identificar. Y después vemos en qué pacto estaba hecha. Fue en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto, como en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, sino fue en el nuevo pacto. Entonces, cruzando ese puente, vemos que analizamos la cultura, el contexto, cruzamos el puente, llegamos ahora a nuestra ciudad. ¿Cómo eso va a aplicar a nosotros? Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana, porque aquí habla acerca de, si tú leíste 1 Timoteo 2, habla acerca de que la mujer tiene que estar callada en la casa, que la mujer no tiene que enseñar en la iglesia, que tiene que callar en la iglesia, que la mujer no debe enseñar en la iglesia, que la mujer debe de vestirse, y vemos como que es un espíritu machista, se le puede decir. Entonces, vamos a estudiar qué realmente Pablo quiso decir, porque muchas iglesias aplican este versículo que en la iglesia, no sé, la mujer no debe de vestirse de tal forma, que la mujer no debe predicar, y olvídate que la mujer sea pastora. Eso es imposible para muchas iglesias, que la mujer debe de callar en la iglesia, de que la mujer debe estar subyugada a los hombres, y los hombres, ay sí, ¿verdad? Amén, sí, mujer, sujétate. Por eso yo me conseguí una esposa que se llama Sujei. Le digo, Sujei, sujétate. Rima. Tú sujétate a mí, porque la palabra de Dios dice que tú tienes que estar sujeta a mí. Estamos haciendo una mala interpretación de la Biblia. Amén. ¿Qué les pareció ese curso extra, pero súper intensivo y rapidito de interpretación bíblica? Les recomiendo que aprendan más acerca de interpretación bíblica, del significado de las palabras, del espíritu de la palabra y todo esto. Pero eso fue una clase express, nada más. Dame el siguiente modelo. Existen 2 palabras que quiero que te aprendas también: la exégesis y exégesis. La exégesis pone la palabra de Dios en el centro. La primera, y exégesis, nosotros ponemos, por ejemplo, las finanzas en el centro. La palabra finanzas.
y ponemos a buscar versículos que hablen de finanzas. La palabra de Dios habla de finanzas. Entonces ponemos primero la situación en el centro. Hablamos acerca de la homosexualidad y hablamos acerca de, qué sé yo, de otro tema que te compete a ti. Hablamos de la prosperidad, ¿verdad? Y buscamos del matrimonio y buscamos versículos que nos hablen acerca de eso. Estamos poniendo el asunto en el centro y no la palabra de Dios. Exégesis pone la palabra de Dios en el centro y eso comienza a hablar a tu vida. Entonces la palabra de Dios comienza a guiarte acerca de un tema determinado. Entonces comienza de la palabra a guiarte y no comienzas primero del problema a buscar excusas, versículos fuera de contexto, sin pretexto y mal puestos, ¿no? Entonces, y exégesis es eso. Exégesis es poner la palabra de Dios en el centro. Y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. Vamos a seguir entonces. Dice, en primer lugar, dice Pablo, recomiendo ahora orar por todo el mundo, dándole gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y les ayude. ¿Cuántos aquí tienen a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas? Amén. Cuando tú aceptaste al Señor como el centro de tu vida, tú veniste hasta tener una nueva ciudadanía. Déjame decirle de la par, dile de la par, tú eres ciudadano del cielo. Vamos, tú eres ciudadana. Di conmigo, yo tengo doble nacionalidad. Mis hijos tienen, cuando van a El Salvador, por ejemplo, cuando yo paso la inmigración de El Salvador, ellos me preguntan, ¿y tus hijos son salvadoreños? Sí. Nacieron en Estados Unidos, pero porque son mi sangre, tienen sangre salvadoreña y por eso no pagan impuestos. Igual me imagino cuando entran en sus países, ¿no? Si son de esa nacionalidad, tú no pagas impuestos. Entonces, nosotros tenemos doble nacionalidad, doble naturaleza. Nacionalidad de esta tierra, somos terrícolas, somos de esta tierra, somos de acá, ¿no? Somos del planeta Tierra. Pero cuando venimos a los caminos de Dios, venimos a venir parte del reino de los cielos. Tenemos la morada eterna en el cielo. Tenemos la nacionalidad, la dualidad de que somos de esta tierra, pero también la morada celestial. ¿Cuántos quieren ir a la morada celestial? Algunos ya nos quisiéramos decir, ya Señor, ¿para qué tanta cosa aquí? Ya me quiero ir, ya llévame. No, ya no aguanto, dicen unos, pero espérate un tantito, todavía tienes propósitos en esta tierra. Amén. Estamos en este tiempo, en este espacio, rodeados de esta cultura, pero también tenemos una nacionalidad del reino de Dios. Jesús no vino a establecer una cultura aquí en la tierra. Jesús vino a establecer su reino. Él vino a establecer el reino de los cielos, el reino de Dios. Él no vino a establecer una cultura ¿cómo es la cultura de iglesia? Vaya, por ejemplo, ¿cómo es la cultura de iglesia? Dígame, o la cultura donde quizás tú creciste en tu iglesia. Muchos quizás todos eran hermano, hermanita, hermanito, varón de Dios, siervo ungido, y usamos como que este lenguaje, ¿no? Y cuando vienen personas nuevas le decían a uno, bienvenido varón del cielo, saeta de Dios, profeta del cielo, siéntese aquí. Y uno no entiendo qué me está hablando ¿verdad? Aquí en Crucial decimos, ¿qué onda, brother? Vení, sentate aquí a la par mía. No, tenemos hay cultura, ¿verdad? Del cielo, claro, pero muchas veces queremos agarrar cultura de otra época. El Señor no vino a establecer cultura, Él vino a establecer su reino. Venimos a ser ciudadanos del cielo. Y sabes, Pablo nos dice aquí que tenemos que orar por todo el mundo, por el que te cae bien, por el cual es tu amigo, por el que te presta dinero, por aquel que te invita a comer, tanto como eso, como aquellos que no te caen bien, como aquellos que no te invitan a comer, como aquellos que no te prestan dinero, como aquellos que no te dan like en un post de Facebook y ellos sí, ¿verdad? Ay, sí, denme like, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? El Señor dice que manda a orar por todos. Y sigue hablando, en versículo 2 dice, recomiendo que oren por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir, ¿en qué dice? En paz. Versículo 2, paz y tranquilos, vivir en paz y tranquilo. ¿Qué más dice? Ayúdame a leer. Obedeciendo a Dios, llevándonos bien con los demás. Sigue hablando, dice, esta clase de oración es buena y agrada a Dios, nuestro Salvador. Versículo 4 dice, pues Él quiere que todos se salven y sepan que, versículo 5, solo hay un Dios y solo uno que podemos tener paz para con Dios. Entonces aquí el Señor nos está hablando y nos está invitando a orar por todos, incluyendo a nuestros gobernantes. Ora por Biden, aunque te duela.
ora por el abuelito Biden. Bueno, Señor, llévatelo ya. Bueno, falla. Señor, estás orando por él, ¿verdad? Señor, oramos por Carmela o Kamala. ¿Cómo se llama? Camila. ¿Cómo se llama la nuestra? Kamala Tamales. Ya igual que Trump, poniéndole apodo yo. Oramos por... ¿Cuánto van a orar por Trump? Ay, sí, ¿verdad? No mezclemos aquí. Mira, el reino de Dios no se mezcla con el reino terrenal. A Dios qué le importa quién es rey. A Dios qué le importa quién va a ganar las elecciones. Mi vida no depende tampoco de eso. Mi vida depende de lo que Dios tiene para mí, de su voluntad. Yo dependo de su voluntad. Claro, nosotros como cristianos tenemos que ser de influencia en la política. Una de las cosas que yo aquí no estoy muy de acuerdo es que pastores se dediquen a la política. Si el Señor te ha llamado al pastorado, a un liderazgo, como dice un dicho, zapatero a tus zapatos, ¿no? Algo así, ¿verdad? ¿Qué va a hacer un pastor yéndose a la política? No, cristianos en la política sí, porque necesitamos gente que sea de influencia a esta cultura, gente que tenga el temor de Dios cuando van a dar leyes, esas leyes que afectan a la familia, esas leyes que afectan a los individuos, esas leyes que afectan el diseño original de Dios. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Sabes? Hace poco le hicieron una entrevista a Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Se le hicieron en inglés, Tucker, el que estaba en Fox. Yo te la recomiendo. Y él habla acerca de que hubo un tiempo, una semana, que en El Salvador comenzaron a asesinar a un montón de personas, los pandilleros. Dice que él se reunió con su gabinete, con su gobierno, y comenzó a hacer planes de qué podemos hacer para detener esta ola de violencia. Y dice que él detectó, mira, y esto es lo importante de tener la influencia de Cristo en nuestras vidas. Dice que él detectó que tenían que hacer algo en lo físico, pero que había algo espiritual también en esto. Dice que se pusieron a orar, se pusieron a clamar al Señor, y dice que había un espíritu de muerte, un espíritu de violencia, y comenzaron a orar, y el Señor les dio, pues ahora estamos viendo en El Salvador cómo el Señor ha traído una paz relativa, una calma relativa, y es ahí donde Pablo nos dice: oren por todo, por toda situación, porque el Señor puede hacer la obra. La oración es importante, la oración es poderosa. Dice un dicho, mira, una iglesia que no ora es una iglesia muerta. Una iglesia, y puede apuntarlo ahí, una iglesia que no busca de Dios es una iglesia que se seca. Una iglesia, la oración es la columna vertebral de crucial, de todo lo que hacemos aquí. Todos los martes cuando nos ponemos en oración, en las vigilias, es ahí donde encontramos la dirección de Dios en nuestro momento personal. Hay otro dicho, mira, no sé si ustedes lo han escuchado, dice: un cristiano que no ora, el diablo lo devora. Mira cómo rima. Un cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Un cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Pastor, ore por mí que ando de la patada. ¿Cuánto tiempo has dedicado a oración esta semana? ¿O solamente estás puesto a dedicar y a poner tus quejas en todo el mundo? En Facebook pone: ay, me estoy yendo de la patada, me dio cáncer, me dio no sé qué, me fui a la cárcel. Y a veces ponen el problema, pero uno se queda pensando, ¿verdad? Y uno se queda preocupado porque después ellos no ponen la solución, si salieron del problema o no. Y mucha gente que, en vez de quejarte con la gente, quéjate con Dios, en oración, en ayuno. La oración es poderosa, la oración es eficaz, la oración funciona. El Señor está atento escuchando tu oración. No dejes de orar, el Señor va a hacer ese milagro. Él se toma mucho tiempo en hacer algo rápido. Mira cómo es. El Señor se toma mucho tiempo en hacer algo en el momento. Pablo le dice a Timoteo: ora por todos, ora para que se salven. Que puede poner paz con Cristo. La versión de la Reina Valera me encanta, porque esta versión con esta aprendí yo, ¿no? Por eso que yo hablo así como que soy español, ¿no? De allá de Madrid. Vosotros sois la sal de la tierra. Mira qué dice 1 Timoteo 2:5, la versión Reina Valera. Dice: porque, hazlo conmigo, hagámoslo fuerte, léelo conmigo, porque no sé si la tienes ahí, la versión de la Reina Valera, 1 Timoteo 2:5. Porque solo hay un solo Dios y solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que la Virgen María, que los santos, que vamos a hacerle una novenaria. No, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador?
Por eso que cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús. Por medio de Jesús es que nuestras oraciones son escuchadas. Por medio del nombre de Jesús es que nuestras oraciones son, ¿no? Que alguien les mueva la palanca, ¿cómo le llaman? ¿No? Alguien que es el ayuda, el conecte. Ese es el Señor, es nuestro mediador. Él es el que habla por nosotros. Sigue hablando. Mira, versículo 6 dice: Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvarnos a todos. Se quiere salvarnos a todos. Versículo 7 dice: Dios me envió, Pablo hablando, dice: Dios me envió a dar esta buena noticia. ¿A cuánto le han dado una buena noticia esta semana? ¿A cuánto le salió un cheque por ahí que no sabía que había ese cheque guardado por ahí? Un mensaje de los que son solteros, ¿verdad? Aquí andan buscando una chica, una novia, que por lo menos le hizo caso, ¿verdad? Dice: sí, te voy a aceptar tu invitación, ¿no? Ah, buena noticia. Me acuerdo cuando mi esposa me dijo: sí, te acepto la invitación. Entonces yo tuve que rebuscarme para ir a buscar, para comprar las pupusas. Y aceptó. O sea, una buena noticia, ¿no? Qué más hermosa la noticia saber de que aunque tú falles, aunque tú peques, aunque tú la riegues, aunque estés, ¿cómo es la palabra que usa aquí la palabra de Dios? Que tienes paga de muerte. ¿Cómo le llamamos a eso? Que estés condenado a muerte sin el Señor. Tenemos esa buena noticia de que Jesús murió por nuestros pecados, que por medio de Él tenemos salvación, que por medio de Él tenemos una entrada a nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto le aplauso al Señor por esa buena noticia en esta mañana? Pablo le dice a Timoteo: ora por los líderes, ora por todo el mundo, ora por salvación, ora por la salvación de tu familia. Versículo 7 dice: Dios me envió a dar esta buena noticia a los que no son judíos. Debo enseñarles la verdad, lo que significa confiar en Dios. ¿Cuántos quieren aprender a confiar en Dios en este lugar? Una pregunta: ¿cuántos aquí son judíos? ¿Alguno que otro no? Espirituales sí. Pero Pablo se denominó el apóstol a los gentiles. ¿Qué significa un gentil? Va a haber clase. ¿Qué significa un gentil? ¿Qué más? Que no es judío. Dime, Gibson, que no es judío. ¿Qué más? Gentil. Gente de otras naciones, ¿verdad? Ya lo dijeron ustedes, que no es judío. Los griegos, romanos, el ecuatoriano, el colombiano, el costarricense, de todo. La vez pasada me llamaron la atención y dije: pastor, ¿por qué dijo que los costarricenses son los que pecan más? Porque es verdad. No, mentiras, son bromas. Yo bromeando digo la verdad, usted sabe. Entonces aquí Pablo dice: a los que no son judíos les está hablando a nosotros. Vamos a ir a la parte, está hablando a ti. Vamos, no te hagas el suizo, dile. Debo enseñarles la verdad. ¿Y qué significa confiar en Dios? Les aseguro que no estoy mintiendo, sino que digo la verdad. Pablo estaba hablándonos a nosotros, está hablando a la iglesia en general, a confiar en el Señor. Y surge esa pregunta: ¿cómo yo confío en el Señor? ¿Cómo realmente yo confío en el Señor? A tu bebé, a tu niño menor de edad, a que te lo cuide alguien que tú no conoces. Es imposible. Uno confiar en el Señor, conocer al Señor para confiar en Él. 2, te enjuvenece, te quita todo. ¿Cómo le llamas eso? Que te esfoliar. ¿Cómo le llaman? Esfoliar. Lo que Jare hace con un paste, ¿cómo se llama esa cosa? Una blufa. Este tío, él es un pensador, ¿no? Él le gusta pensar, es un filósofo. Él ha estudiado. Tú no le vas a decir a él cosas, porque él es Google andando, ¿verdad? Tú le preguntas cualquier cosa, él lo sabe. Pero él no cree en Dios. Y entonces a veces nos ponemos a discutir en las redes sociales, ¿verdad? Él cree más que todo en los dioses mayas. ¿Se acuerdan el Tlaloc? ¿Quién es Tlaloc? A ver, los que saben quién es Tlaloc. ¿Quién es Tlaloc? El Dios del sol y de la lluvia. ¡Tlaloc! El Dios del sol y la lluvia. Él cree en los dioses, en el Dios de la cosecha, en el Dios del cipitillo, por ahí del cipitillo.
El cipitío es un duende que asusta a la gente. A su lo asustó cuando fue a Salvador, le asustaron. No, era un primo mío que es chiquito. Sí, así le decimos de apodo, cipitillo. Entonces, él cree en estas cosas. Él cree en las leyendas, en el Dios de la lluvia. Y muchas veces cuando yo le quiero compartir la palabra de Dios, dice, no, pues tú estás creyendo en un Dios judío, en un Dios que no es de tu cultura. El Señor no vino a establecer cultura. Si el Señor escogió a Israel, Él sabe el propósito por qué Él escogió a Israel. A nosotros nos toca creer en ese Dios, en el Dios de los cielos. Mira, mi esposa compartió esa semana en las redes sociales, en una de sus historias, dice, era en inglés, pero se lo voy a traducir. Dice, un tipo hablando, dice, si tú no le das la prioridad a Dios, si tú no pones a Dios como primero en tu vida, si tú no pones el servicio, la iglesia como prioridad, como decir es algo necesario, si tú lo ves como que no es prioridad para mí, si lo ves como una opción en ir a la iglesia, el servir al Señor, la siguiente generación no lo va a ver como una opción, lo va a ver como algo innecesario. Lo va a ver como que si mi papá no le dio buena importancia, ¿por qué le va a dar importancia? Entonces es tan importante poner nuestra confianza en Dios. Tus hijos te están viendo, tu familia te está viendo. Aprendamos a confiar en el Señor. Versículo 8 sigue diciendo, deseo que en todas partes los varones dejen de discutir y de enojarse. Y las mujeres dicen, ya les va a tocar a ustedes, espérense, ahorita viene. Y que en vez de eso sean buenos cristianos. La versión de Reina Valera dice esto, mira, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, en el trabajo, en la escuela, cuando estén viendo el Madrid contra el Barça, en todo lugar dice, oren, levantando manos santas, sin ira y contienda. ¿Qué significa levantar manos santas? Mira, yo crecí en un hogar cristiano, mis padres eran pastores y desde chiquito yo miraba a las personas ahí con sus manos levantadas orando ahí, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. ¿Se acuerdan de las canciones viejitas, verdad? Venimos ante ti. Y la gente levantando las manos. Yo me quedaba viendo y decía, ¿por qué levantan las manos? ¿Acaso es una antena que nos conecta con el cielo? ¿Qué está pasando, verdad? Pero a medida yo voy aprendiendo a tener una relación con el Señor, yo entiendo de que no solamente levantar las manos, sino que el postrarse, el derramarte en la presencia de Dios es una expresión interna de algo que el Señor está haciendo en tu vida. Dice, levante manos santas. ¿Qué significa la santidad? Santidad es apartado para Dios. Es decir, Señor, estas manos son tuyas, mi vida es tuya, Señor. Entonces Pablo le dice a los hombres, levanten manos santas. En otras palabras, dedíquenle su vida a Dios por completo. Que no les importe dónde tengan que expresar, que no se avergüencen del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de salvación. Sigue hablando Pablo a los hombres, dice también, ahora cambia de género. Después de los varones, dice, ahora a las mujeres. Vamos, dile a tu esposa, ahora te toca a ti, dile. Vamos, dile. Ahora te toca a ti. Dice, también deseo que las mujeres se vistan con sencillez, decencia y modestia, que no usen peinados exagerados, ni joyas de oro, o adornos de perlas, ni ropa muy cara. Versículo 10. Versículo 10 dice, yo voy a ignorar eso. Versículo 10 dice, más bien que se preocupen por hacer lo bueno, como se espera de las mujeres que aman y respetan a Dios. Una vez más, entendemos el concepto, el contexto aquí, interpretación bíblica. Hay que cruzar el puente, hay que ver a quién fue escrita y cómo la podemos aplicar acá a nosotros. Porque tanto en Roma como en Grecia había religiones paganas en que las mujeres eran líderes. Por ejemplo, había varias religiones donde las mujeres eran la prominencia en estas religiones paganas que eran degeneradas, que se vendía el sexo, que se vendía la lujuria, donde habían orgías, donde entregaban vírgenes dedicadas a diosas como la diosa Afrodita, como la diosa del sexo, como las diosas había una degeneración donde que habían hecho la prostitución parte de esa religión. Pablo le está hablando a esta cultura. No les está hablando ahora a nuestra cultura. Le está hablando a esta cultura que las mujeres se vistan con sencillez, porque en ese entonces se vestían exuberantemente, iban a la iglesia
trayendo esa cultura, esa religión que ellas traían, como diciendo, si es parte de nuestra cultura, podemos influenciar o meterla a la iglesia cristiana. Pablo dice, no, espérate, que las mujeres se vistan con decencia y modestia, porque en ese entonces ellas se vestían con unas cosas, unas perlas en las cabezas, que cuando ellas alababan a sus dioses, ellas querían llamarle atención a su Dios. Cuando sabes que el Señor no ve lo externo, el Señor ve el corazón. Entonces, una pregunta que surge aquí: ¿acaso es malo ponerse joyas? ¿Acaso en la iglesia cristiana es peinarse exuberantemente, o por lo menos peinarse bien decentemente es malo? ¿Acaso es malo o es pecado donde habla acerca de vestirse exagerado, o con joyas, o con adornos, o con perlas? Además, yo aprecio que no solamente los hombres, sino que las mujeres se bañen, nos bañemos, nos pongamos perfume, que se vistan bien. Al final van a ver cómo anda Brian. Brian se vino con la pijama hoy. Vestite decentemente, nada. Si yo regresara en el tiempo a predicar así como estoy vestido, me bajan del púlpito. El pastor, ¿cómo está predicando con zapatillas? Porque tiene esta abierta. Es que un pastor debe vestirse con corbata y saco. Y tiene que decir aleluya, amén y gloria a Dios en todo momento. Queremos que nuestra imagen, nuestra idea de lo que significa la iglesia, meterla a lo que no es. Entonces Pablo les dice aquí, vístanse, decía, hay algo básico. Sí, vestirse con sencillez y modestia y decencia. Esos son frutos del corazón. Son frutos del Espíritu Santo, de una relación con el Señor. Pablo está dirigiéndose a un problema específico en la iglesia de Timoteo en Éfeso, donde habían templos dedicados a la diosa Diana, por ejemplo. No Diana, ¿verdad? Pero la diosa Diana. Una religión misteriosa donde habían sacerdotisas, donde había mujeres que lideraban y enseñaban mentira. Ellas usaban adornos en el cabello exagerados para adorar a sus dioses. Se movían de una manera exagerada, o sea, sensualmente, horrible. Y Pablo se está dirigiendo a estas personas. Y en general, ¿verdad? Nos está diciendo a los hombres, si vienen a la iglesia a adorar, háganlo bien, háganlo con decencia. No tienen que ponerse a hacer relajo y medio. No solamente les está hablando a los hombres. Y aquí sigue diciendo, porque les dice que a las mujeres deben cubrirse su cabeza. Les habla acerca de que no tienen que ponerse lujos, pero les está hablando específicamente, una vez más, regresando al puente, les está hablando a Éfeso en la iglesia de Timoteo. ¿Cómo aplica eso a nosotros entonces? Pastor, entonces la mujer debe vestirse con sencillez y decencia. Claro, también los hombres, no solamente las mujeres, también los hombres. ¿Acaso la mujer tiene que preocuparse siempre de hacer lo bueno solo ella? No solamente la mujer, también el hombre. Aquí estamos generalizando, dice. Habla el versículo 10, más bien que se preocupen por hacer el bueno como se espera de las mujeres. Ponle también ahí los hombres, no solamente las mujeres, que aman y respetan a Dios, que se vistan decorosamente. Hoy en día la modestia sigue siendo un valor muy grande en la comunidad cristiana. Claro que sí. ¿O acaso a usted le gustaría ver al pastor aquí vestido con Michael Kors? Un saco de Hugo Boss, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo ni sé de eso. O sea, a ver, díganme los que saben. ¿Qué más? Gucci, una cartera de Gucci, un reloj ¿cómo es el que tenés vos, Jare? Un Rolex de $60,000 cuando mi hermano está muriendo de hambre. El pastor es el único que tiene un BMW y un Mercedes, y los demás andan ahí con un Toyota Prius que se andan muriendo. Eso, yo creo que el Señor nos está hablando también a nosotros de tener modestia, de tener ese valor, que también es muy, muy viable en esta época. Sigue hablando Pablo. Versículo 11 dice, quiero que las mujeres aprendan en silencio. Jare va a dormir hoy en la sala, Jare. En el patio, con Paco va a dormir. Quiero que las mujeres aprendan en silencio lo que se les enseñen y que sean obedientes. Metele más tierra a tu ataúd. Versículo 12. Y no permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia, ni que les den órdenes a los hombres. Y los hombres decimos, ya les va a tocar dormir afuera también. Mucho malinterpretamos esto, porque Pablo una vez más
Está hablándole a un tiempo, a una cultura, a un problema específico. Pablo no le está escribiendo a la iglesia crucial que está en Middlesex. Primera de David 2:15, ¿verdad? 2:11. No nos está escribiendo a nosotros, le está escribiendo a Timoteo porque había un problema específico. Había mujeres que hacían desórdenes, había mujeres que querían liderar y traer mentira a esa iglesia. Está hablándole específicamente a estas mujeres. Ahora, en la actualidad, pregunta para todos, clase: ¿pueden las mujeres enseñar en la iglesia? ¿Pueden las mujeres pastorear en la iglesia? ¿Ser líderes en la iglesia hoy en día? Sí. ¿Por qué será que la mayoría que respondieron fueron las mujeres? Es que nos cuesta a los hombres. Porque ¿sabes qué? El diseño original de Dios fue que Él creó al hombre primero. Y Pablo va a explicarlo. Creó al hombre primero y después la mujer. La mujer está sujeta al hombre por naturaleza, porque la mujer es más frágil. Si los hombres no nos ponemos las pilas, el Señor va a levantar a las mujeres. Si los hombres no tomamos la pauta o somos obedientes al llamado de Dios, el Señor va a llamar a mujeres. En la Biblia vemos como el Señor, cuando el hombre no se puso los pantalones, no se agarró el cinturón, el Señor levantó una Débora. El Señor levantó una Esther. El Señor levantó una Rahab. El Señor levantó... ¿Sabes qué? Las primeras evangelistas que vemos en la Biblia fueron unas mujeres. Las mujeres que fueron a ver la tumba fueron corriendo diciendo: Él no está en la tumba, Él ha resucitado. Para el hombre, ¿sabes? Por mucho tiempo mi mamá estuvo pastoreando, si se puede decir. Ella era la esposa del pastor. Mi papá pastoreaba la iglesia, pero ella nunca tuvo un título de la pastora Ruth. Nunca escuché que le dijeron a ella pastora. Ella sometió, obedeció, ella servía en la iglesia, servía en el ministerio de diaconado, de alabanza, de niño, servía la comida, aconsejaba a las mujeres, hacía tanta cosa. A ella nunca se le dio el título de pastorado, pero yo quiero honrar a mi mamá porque ella sí fue una pastora. Yo le doy gracias a Dios por su vida en esta mañana, porque hasta el día de hoy vemos personas que siguen los caminos de Dios por ese trabajo, por ese granito de arena. Mi esposa, no se diga. Mi esposa, cuando yo recibí el llamado, ella también tuvo esa urgencia. Ella no es pastora nada más de título. Ella fue a la escuela, se educó. Ella está tratando de ayudar a la comunidad, no solamente de tener un título. Yo le doy gracias a Dios también por tu vida, baby, porque el Señor también se está levantando en el pastorado. Ahora, está el otro extremo, donde hay mujeres que no han recibido ese llamado de Dios. Por ejemplo, hay una por allá de Miami. ¿Saben de quién estoy hablando? Hay una tipa de allá de Miami que se divorció de su esposo también. Ellos se llamaban los padres espirituales, decían ellos. De apellido Maldonado, ya saben quiénes son. Bueno. Y se divorciaron, ¿verdad? Yo no sé ni por qué se divorciaron. Y ella eran los padres, ella era la pastora, la profeta, la no sé qué. Hace un par de semanas ella salió con su nuevo esposo diciendo: el Señor me dio, le abrió la puerta. Entonces yo pregunto: ¿entonces ¿y este quién es? ¿Es mi padrastro espiritual o qué? ¿Quién es este? O sea, vemos extremos de donde hay desorden. Y es ahí donde no estamos de acuerdo nosotros, tanto como el hombre como la mujer, no. Pero donde el Señor no ha levantado a mujeres, donde el Señor no ha levantado incluso a otros hombres. Y es ahí donde tenemos que tener la perspicacia, ¿cómo le llamamos? El espíritu, el discernimiento del Espíritu Santo, donde realmente viene la verdad. Sigue hablando Pablo. Bueno, solo para aclarar, la posición como pastor y como crucial es que sí, hay espacio para la mujer, para liderar en la iglesia. Hay espacio para la mujer para pastorear. Es más, cuando damos consejería, cuando yo doy consejería a mujeres, yo no voy solo con la mujer a aconsejar. Yo siempre llevo a mi esposa, estamos ahí y viceversa, ¿no? Entonces, en crucial hay espacio tanto para la mujer como para el hombre. Si eres de la mitad, ahí sí tenemos que orar por ti, ¿verdad? Sí. Bueno, sigue Pablo hablando, versículo 13, ya terminamos, mira. Habla acerca de una santidad. Habla en el contexto que le está hablando a Pablo. Habla de una purificación. Es más, antes de saltarme ahí, en Gálatas 3:28 Pablo enseña que en Cristo no hay distinción entre hombre y mujer. En Cristo no hay distinción, dice. Todos son uno solo. Son uno. Él valora la dignidad de las mujeres en la iglesia. Amén. El Señor valora a las mujeres. El Señor no es machista. Pablo no está siendo machista. Está atacando un problema en la iglesia de Éfeso. Versículo 13 dice: porque Dios creó primero a Adán y después a Eva. Además, Adán no fue el engañado por Satanás, sino Eva.
Vemos, esto fue verdad, ¿no? El Señor, Satanás engañó a la mujer. A propósito, ¿por qué crees que engañó a Adán a la mujer? ¿Y por qué las mujeres caen en engaño? Y muchas veces las mujeres caen en este asunto de, ¿cómo le llaman? De infidelidad. Porque el hombre está soplando en la loma, chiflando en la loma, ¿cómo se dice? Anda distraído. Tu mujer tiene necesidades. Tu esposa tiene esa urgencia de ser escuchada. Tiene esa urgencia de pasar el tiempo con alguien. Si no le estamos dando nosotros, si tú no le estás prestando el oído, por allá en la fábrica otro le está prestando el oído. Ahí sí nos dijeron amén los hombres, ¿verdad? A ver, di conmigo, hombre, los hombres que son, ¿cuántos son machos aquí, hombres? ¿Verdad? Digan conmigo amén. Amén. Di conmigo, repite conmigo. Di conmigo, Señor, ayúdame a escuchar a mi esposa. Di, Señor, ayúdame a poner atención a mi esposa. Ajá. Amén. ¿Les gustó esa oración, mujeres, o no? ¿Qué más les pido? ¿Qué más les pido? Que sean más detallistas, señora. Ayúdame a ser más detallista, dile, vaya. El enemigo le prestó la atención a Eva, por ello ella cayó. Entonces aquí Pablo está hablando, una verdad real, ¿no? Que la mujer fue la que fue engañada por Satanás. Y cuando Eva fue engañada, pecó. Y por ese pecado pues venimos todos ahora, ¿verdad?, a ser parte de esta maldición del pecado, incluyendo a Adán y a nosotros mismos. Versículo 15 termina Pablo diciendo: sin embargo las mujeres se salvarán si tienen hijos, si confían en Jesucristo y si aman a los demás y viven con modestia y santidad. Uno dirá, pero Pablo sí les tiró a las mujeres. ¿Acaso la mujer se va a salvar nada más pariendo hijos? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que da, que nos renueva, que nos redime del pecado? Entonces, porque Pablo está diciendo, las mujeres van a ser salvas si tienen hijos. No está hablando específicamente acerca de que si mi esposa tuvo 3 hijos, ahora ella salva 3 veces. No, porque el único que salva aquí, tanto como al hombre como a la mujer, es Jesucristo. Jesucristo es el que salva. Pablo está generalizando aquí, diciendo que el Señor permitió no es que el Señor permitió, sino que el pecado entró a este mundo, pero tuvo que venir un Salvador. Y el Salvador vino por medio del nacimiento de un niño. ¿Por medio de quién? De una mujer. María dio a luz. Y por medio de dar luz a este niño, perdónenme la expresión, al parir va a ser salva, sino que está hablando de algo profético que sucedió. Cuando nacemos a este mundo, todos nacemos con pecado. Vienes con una marca del pecado. Algunos más grandes que los otros, ¿verdad? Los costarricenses. Bueno, entonces... Amén, dice Jare. Mira, te está tirando Todos nacemos en pecado. Si tú no sabías, todos nacemos en pecado, en un mundo de pecado. Todos nacemos en pecado. Pero el único que viene a cubrirnos de ese pecado y a salvarnos es Jesucristo. Cuando María dio a luz, trajo esa salvación. Entonces está hablando Pablo acerca de la salvación. Está hablando acerca del propósito de la mujer y también del hombre. Pero está hablando acerca de que la salvación no depende de un parto físico, sino de un nacimiento espiritual en el Señor. Si tú no has nacido espiritualmente, este día te hacemos la cordial invitación a que recibas al Señor como tu Dios y tu Salvador. El nacimiento en Cristo, el nacimiento en nacer en la nueva familia de Dios es una esperanza. Este versículo nos recuerda que el nacimiento de Jesús nos dio el cumplimiento de la promesa de Dios. Si el Señor te promete algo, Él lo va a cumplir en tu vida. ¿Cuántos tienen promesa de Dios en este lugar? Sigue creyendo en el Señor. Síguele creyéndole a su palabra, que Él va a cumplirla, así como Él cumplió esta palabra de salvación en nuestra vida. El rol de la mujer es de redención por parte del plan divino, también como el hombre. Entonces en este versículo el Señor nos demuestra cómo Dios utilizó a una mujer para traer un Salvador al mundo, subrayando la importancia del rol de la mujer y su plan, pero recordándole que la salvación es por gracia, no por obras. Es por la fe que tenemos en el Señor. En esta mañana quiero invitarte y hacerte una invitación a que confiemos en el Señor. Vamos a decirle de la par: aprende a confiar en el Señor. Vamos a decirle: aprende a confiar en su palabra. Quiero darle esta parte a mi hermana Carmencita. Ella nos tiene unas palabras antes